Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos toca hablar sobre la tarea académica número 1 del curso Cine y Mundo Contemporáneo. Los integrantes son Ariana Sánchez, Alicia Acevedo, Mariel Guaita, Yuli Correa y quien les habla, Daniel Alvarado. En esta oportunidad, las películas que vamos a analizar son Fahrenheit 911 y La Hora Final. Comenzaré hablándoles de un mensaje que pude rescatar de la película Fahrenheit 911. El mensaje es: la violencia es empleada como un medio para imponer terror en la población de un país y de esta forma obtener un objetivo determinado. El contexto de la película es el siguiente. Todo esto sucede en la fecha del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, donde hubo un atentado en las Torres Gemelas por parte del grupo terrorista Al-Qaeda, el cual atacó distintos puntos de Estados Unidos para provocar terror y miedo en este país y así generar una guerra contra este país. Un caso de la actualidad que puedo relacionarlo con lo acontecido en la película es lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Este conflicto, esta guerra que estos países tienen, ya que hace poco Rusia ha atacado la capital de Ucrania, y esto en un contexto de retorno de escolares a las escuelas. Entonces, esto ha generado preocupación y miedo en la población, y Rusia está usando este miedo provocado a través de la violencia para poder obtener su objetivo, que es de apropiarse de una parte de Ucrania. Las conclusiones son: muchos países usan la violencia como un medio para lograr sus objetivos y de esta forma poder manipular de manera más fácil a la población. Bueno, mi nombre es Yuli Correa y voy a hablarles sobre el segundo mensaje que identificamos. Mensaje. Subraya la importancia de la vigilancia crítica del poder y el papel de los medios en informar al público. Esto quiere decir que la película pone de relieve cómo el poder político puede influir en la percepción pública y la política exterior, y así enfatiza la necesidad de una ciudadanía informada y activa para mantener la rendición de cuentas. En el contexto de la película, se explora cómo la administración de George utilizó el temor y la retórica de la amenaza terrorista para justificar la invasión de Irak. Caso de la actualidad. Un caso contemporáneo relevante es el manejo de la pandemia COVID-19. Similar a cómo se dio la administración en la pandemia, ha puesto a prueba la transparencia y la eficacia de los gobiernos en la gestión de una crisis global. Las críticas hacia la comunicación y las decisiones políticas sobre el manejo de la pandemia, así también como la influencia de los intereses económicos y políticos en las políticas de la salud pública, reflejan las preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el impacto de la política en la vida de las personas, temas centrales en la película. Conclusiones. Los gobiernos pueden usar la violencia y la narrativa mediática para justificar acciones militares y políticas cuestionables, manipulando así la percepción pública y desviando la atención de los verdaderos motivos detrás de las decisiones. Continuando con la exposición, la segunda película que se va a analizar es La Hora Final. La Hora Final es una película que narra los esfuerzos de inteligencia peruana por capturar a Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, una de las organizaciones terroristas más peligrosas de la historia del Perú. Contexto: la película se desarrolla en los años 90, durante una de las épocas más violentas en Perú, debido a los atentados terroristas del Sendero Luminoso. Nos muestra acerca de la vida laboral y sentimental de los personajes en esa época. También es muy marcado el centralismo. Se creía que todo aquel que era de provincia pertenecía al terrorismo, y por ende no se podía confiar en todas las personas. En el caso de la actualidad, tendencias en el terrorismo en África. La situación actual en África, donde grupos terroristas afiliados a ISIS y Al-Qaeda se aprovechaban de la inestabilidad política para ganar poder, al igual que en la película. En la película, el gobierno peruano enfrenta a Sendero Luminoso, una organización que también utilizó el caos político para reclutar y expandirse. En Perú y en África, el problema es desmantelar estos grupos terroristas a través de operaciones de inteligencia y esfuerzos conjuntos. Esto muestra que el terrorismo crece en lugares donde el gobierno y la sociedad son débiles. Conclusiones. En la película se muestran los sacrificios y estrategias detrás de la operación para atrapar a Ismael Guzmán, también como los agentes de inteligencia, pese a los enormes desafíos, lograron capturar a uno de los terroristas más buscados de la historia. Con esta película podemos reflexionar sobre la lucha contra el terrorismo y la importancia de la justicia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Sánchez y en esta oportunidad hablaré acerca de una segunda idea sobre la película La Hora Final. En el caso de la película La Hora Final tenemos dos protagonistas que serían Carlos y Gabriela. En el caso de Carlos, él es un padre de familia cuyo hijo estaba predestinado prácticamente a salir del país debido a la situación que había demasiada inseguridad, había demasiados ataques, apagones y no daba el confort que una persona debería tener en su país. Lo mismo con el caso de Gabriela, ella está obligada a salir de Ayacucho opuesto a los ataques que había. Al llegar a Lima se da cuenta de que su hermano estaba en la ciudad y pese a todo lo que pasa, llega a dar con la noticia de que su hermano pertenecía al clan Sendero Luminoso, donde tanto Carlos y Gabriela estaban buscando pistas para hallar quién era el cabecilla. Podemos entender que toda esta trama nos habla acerca del terrorismo, los ataques, cómo atentaban contra la vida de uno mismo y cómo se ponían en riesgo esos personajes. Ambos pertenecían a la policía de investigación, un trabajo que en aquel momento fue muy difícil, pero podemos ver cómo al final dan a cabo con quien sería el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Hoy en día algo que pasa es que en provincias se sigue teniendo la mentalidad de que el terrorismo es bueno, se les sigue incentivando a niños sobre la legalización de armas, los ataques, cosa que no está nada bien. Un niño no debería ser desligado de lo que sería su infancia, sus actividades, para ponerse a aprender esas cosas. Nos queda aprender y enseñar a nuevas generaciones sobre lo que fue nuestro pasado y que estas cosas no se vuelvan a repetir.
Bueno, ya para finalizar, yo voy a hablarles acerca de ciertas conclusiones que podríamos sacar tras haber analizado la película Fahrenheit 9/11 como la hora final. Pues en ambas películas se exploran lo que vendrían a ser las repercusiones de una crisis social y política, la manipulación de la información y el impacto de la violencia en la sociedad. Pues en ambos casos, en la trama gira en torno a cómo la crisis y la manipulación de información afectan a las personas comunes, ¿no? Reflejando así un descontento social y los efectos devastadores del miedo en la sociedad. Y bueno, claramente aún en contextos diferentes. Por un lado tenemos la guerra en Irak y por el otro lado tenemos el terrorismo en el Perú. Pero ambas películas destacan estos efectos deshumanizadores del poder y de la violencia en la vida cotidiana. Estos ambientes de tensión constante y miedo a la violencia son elementos clave que contribuyen a la transmisión de los mensajes que ya anteriormente nosotros hemos hablado en esta exposición.